Hola, hola, bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Javier Alexis Rodríguez, estudiante de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. Y el día de hoy hablaremos sobre los diferentes periodos históricos que han trascendido el marco legal de las personas con discapacidad y especialmente la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva ha sido objeto de atención en diferentes periodos históricos y su marco legal ha evolucionado a lo largo del tiempo. En este podcast se explorarán algunos de los momentos más relevantes en la historia de la discapacidad auditiva y su relación con el derecho. En el periodo antiguo, la discapacidad auditiva no era considerada como una condición digna de atención especial, y las personas sordas eran marginadas y excluidas de la sociedad. Durante la Edad Media se establecieron escuelas para enseñar a las personas sordas a leer y escribir, pero no existía un marco legal que protegiera sus derechos. En el siglo XVIII surgió la idea de que las personas sordas podían aprender a comunicarse mediante el lenguaje de signos y se establecieron escuelas para enseñar esta técnica. Sin embargo, en 1880 se celebró el Congreso Internacional de Educación de Sordos en Milán, donde se decidió que el lenguaje de signos debía ser prohibido en las escuelas y se debía enseñar a los niños sordos a hablar y leer los labios. Esta decisión tuvo un impacto negativo en la educación de las personas sordas durante décadas. Durante la Edad Media, Pedro Ponce de León fue uno de los primeros pioneros en la educación para los sordos. En el siglo XVI, Juan Pablo Bonet publicó un libro sobre el lenguaje de signos y estableció una escuela para enseñar a las personas sordas a comunicarse mediante esta técnica. En el siglo XVIII, el abad Charles Michel fundó la primera escuela pública para personas sordas en París y desarrolló el método francés del lenguaje de signos. Estos pioneros sentaron las bases para la educación de las personas sordas y la utilización del lenguaje de signos como una herramienta de comunicación. En los años 60 y 70 surgieron movimientos sociales liderados por personas con discapacidades auditivas que lucharon por sus derechos y demandaron una educación inclusiva y accesible. En 1975 se aprobó la Ley de Educación para todos los niños con discapacidades en Estados Unidos, que garantizaba el derecho a una educación pública gratuita y apropiada para todas las personas con discapacidad, incluyendo a las personas sordas. En la década de 1980 surgieron avances tecnológicos como los implantes cocleares que permitieron a muchas personas sordas recuperar su audición. Sin embargo, la comunidad sorda sigue luchando por el reconocimiento de la lengua de signos como una lengua legítima y por una educación inclusiva y accesible para todas las personas con discapacidad auditiva. La situación actual de la educación para personas con discapacidad auditiva en Venezuela es preocupante. Según el informe del Observatorio Nacional de Discapacidad del año 2018, solo el 2% de las personas con discapacidad auditiva en Venezuela asisten a escuelas especiales y la mayoría de ellas no tienen acceso a una educación inclusiva y de calidad. Además, la falta de recursos y la crisis económica que atraviesa el país ha afectado gravemente la educación para personas con discapacidad auditiva. Las escuelas especiales no cuentan con los recursos necesarios como intérpretes de lengua de signos y tecnología adecuada para brindar una educación efectiva y accesible. También existe una falta de capacitación para los docentes en cuanto a la educación inclusiva y la enseñanza de la lengua de signos. Esto limita la capacidad de los docentes para brindar una educación adecuada a las personas con discapacidad auditiva. En resumen, podemos decir que la educación para personas con discapacidad auditiva en Venezuela enfrenta muchos desafíos y es necesario tomar medidas urgentes para garantizar una educación inclusiva y accesible para todas las personas con discapacidad. A lo largo de la historia, la discapacidad auditiva ha sido una condición que ha sido discriminada y marginada en muchas sociedades. Sin embargo, a medida que se ha ido desarrollando políticas públicas y marcos legales para proteger los derechos de las personas con discapacidad, la situación ha ido mejorando.
En Venezuela se han promulgado varias leyes y normativas que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad auditiva. La Ley para las Personas con Discapacidad de 2007 establece el derecho a la educación inclusiva y a la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la información y a la comunicación. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, la realidad que aún hay mucho por hacer para garantizar una educación inclusiva y accesible para las personas con discapacidad auditiva en Venezuela. Es necesario seguir trabajando en la capacitación de los docentes, en la provisión de recursos y tecnología adecuada y en la promoción de políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas con discapacidad. Y eso fue todo el podcast del día de hoy. Espero que le haya gustado muchísimo este interesante tema que estuvimos abarcando el día de hoy, que son los derechos de la discapacidad auditiva y cómo ha ido evolucionando. Y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en escribirlo abajito en la cajita de los comentarios, darle me gusta al video y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias por su atención.